En este edificio de la Agencia Espacial Danesa trabaja Carlos, un zaragozano de solo 25 años, con un trabajo apasionante y que nos está esperando. Carlos, ¿qué tal? Soy Dani de Aragoneses por el Mundo. Muy bien, encantado. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues aquí tengo el proyecto con el que he estado trabajando el último año y medio. Es un radar para medir el espesor del hielo en el Ártico y en la Antártida. Casi como mi niño, he estado trabajando mucho en él y, pues, por ejemplo, puedo encender el sistema. Tenemos aquí... Acabamos de estar ahora mismo en Groenlandia, midiendo el espesor del hielo en una campaña. ¿Y a qué temperatura estabais ahí en Groenlandia? Bueno, pues estábamos ahí a menos 35, algunos días, menos 37, bastante frío. Sobre todo volábamos con esta avioneta sin presurizar, a no más de 1000 metros de altitud. Trabajamos mucho, pero también tuvimos tiempo de ir en trineo tirado por perros. Aquí vemos el sistema montado en el avión, aquí me veis a mí con los cascos de piloto. Este avión vino de la guerra de Vietnam. Tenía algún agujero de misil en los lados. ¿No te daba miedo de estar ahí montado? Un poco, y mi madre no estaba muy contenta acerca de la experiencia del avión, pero era una de las cosas que quería hacer desde que empecé este proyecto y pues al final lo conseguí. Hi sweetheart, how are you? Fine. You're in the TV now. Yes, I can see. Hi. Esta es tu novia, ¿no, Carlos? Es mi novia, Ida. ¿Conoces Zaragoza? ¿Qué sabes decir en español? ¿Sabes decir algo? No. No. Lo que hemos visto que son muy guapas, ¿no? Las danesas. Las danesas, muy guapas, muy guapas. ¿Sí? ¿Te sorprendió al llegar aquí o...? Sí, cuando estuvimos de Erasmus, pues era como todas rubias, estamos acostumbrados a más morenas, ojos negros, no tan rubias, así que nos sorprendía y pues era típico, los Erasmus. Lo que tengo entendido también que además tienen un carácter un poco diferente al de las españolas, ¿no? Bueno, las españolas también tienen bastante carácter, pero las danesas pues tienen bastante control y tienen... mandan bastante. ¿Y ella qué tal carácter tiene? Ella es muy dulce. True? You're very nice. Oh, Sí, pero manda mucho también. You're very strong character. Yeah. Podemos ir ahora a la Torre Redonda, a Round Tower, que está aquí muy cerquita. Podemos ver todas las vistas con los tejados de Copenhague, tejados rojos en las casas antiguas. Las casas suelen ser aquí muy antiguas, tienen más de 100 años y pues están todavía hechas de madera. Aquí es un telescopio, que es un observatorio, y pues a veces los martes, creo, hacen observaciones de planetas, del Sol. ¿Tus padres cómo llevan que estés por aquí? Bien, más o menos bien, ya están acostumbrados, ya llevo aquí casi 2 años y medio, 3, entonces están perfectamente acostumbrados. Mi madre, sobre todo, mi padre también me echa de menos, mi abuela, todos me echan mucho de menos, mis tíos, mis primos. Pues ahora estamos en Strøget, es la calle peatonal de Copenhague y una de las calles peatonales más grandes del mundo, más largas del mundo. Es una calle con mucha actividad, sobre todo por las horas del día, y es muy interesante venir aquí, tomarse un café, viendo a la gente pasar, muchas tiendas. Pues ahora nos vamos a Nyhavn, que es el puerto de la ciudad, está por debajo de esta calle, pero Ida se tiene que ir ahora, ¿verdad? sí. Me voy a mi clase de español. Vale, Ida. Adiós. Un beso. Hasta luego. Estamos aquí en Nyhavn, una de las zonas más emblemáticas de Copenhague, con el puerto, un sitio muy turístico para venir a comer, muchos barcos antiguos y el antiguo puerto pesquero de la ciudad. Vemos, por ejemplo, un bote turístico todo el año, están las terrazas abiertas y con las mantas, las estufas, las casitas así de colores muy típicas, todas de madera, y es uno de los sitios que más me gustan. Bueno, a pesar de que eres joven, ¿cómo recuerdas tu infancia en Zaragoza? Tengo muy buenos recuerdos de Zaragoza y de cuando iba pues al Pilar, cuando me vestían mis tíos de baturro, siempre íbamos a la ofrenda, he tenido muchísima vida allí. Carlos, este es uno de tus hobbies, ¿no? Aquí. Sí, este es uno de los hobbies que me gusta hacer, sobre todo en verano, pero ahora también está bien. ¿Ya te vas a atrever a meterte en este agua? Me voy a atrever a meterme en este agua, habrá unos 3 grados, no sé cuántos grados, pero el frío no me da miedo ya. Ok.
¿No queréis meter vosotros? No, yo creo que no. ¿Cómo lo llevas tú? Yo lo llevo bien. ¿Sí? Sí, sí. ¿Te has caído alguna vez al agua o no? Bastantes. ¿Sí? Pero en verano, no en invierno. Pues estábamos jugando, se puede jugar al kayak polo. Y es como con una pelota y pues usas los remos y hay una portería y todo. Y también, bueno, pues te puedes caer si tienes mala suerte o si estás haciendo un poco el bruto o te mueves demasiado, pues al final acabas cayéndote. Carlos, ¿qué tal ha ido? Bueno, nos lo hemos pasado muy bien, ¿no? Sí. Nos hemos echado unas risas. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora ya, no sé si nos podemos ir a descansar un poco y luego podemos quedar esta noche un poco a verlos algún sitio de Copenhague, ¿qué te parece? Perfecto. Carlos, ¿cómo estás después del esfuerzo del kayak? Estamos ya recuperados, ¿Sí? completamente recuperados. ¿No hay cansancio? No, hemos estado cenando muy bien. ¿Has quedado con alguien? Sí, estamos esperando a unos amigos que conozco aquí de Copenhague, los chicos de Zaragoza. ¿De Zaragoza también? ¿Qué tal? Mira, por ¿Estos aquí- son? Por aquí vienen, Con la bici, ¿no? con la bici, como ¿Qué siempre. tal? Dani, de Aragones por el mundo. encantado. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. ¿Qué tal? Bien. Hola, Carlos. Hola, Fernando. Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis vosotros por aquí? Pues yo llevo 5 meses, desde noviembre. ¿Y viniste de Zaragoza? ¿De dónde viniste? No, el año pasado estuve en Damasco, en Siria. Y había estado antes en Noruega, que fue mi primera experiencia nórdica, ya va siendo demasiado. Un Aragones por el mundo total tú, ¿no? Sí, estos años sí. Estos años hay que aprovechar, hombre, que somos jóvenes. ¿Y tú también has viajado bastante? Sí, bueno, yo estuve primero de Erasmus en Belfast y luego estuve un par de mesecitos en Lille, en Francia. Chicos, ¿en qué se diferencia la marcha de aquí de Copenhague con la de Zaragoza, por ejemplo? Bueno, ¡Veterano! Tú que llevas más tiempo que nadie. no, vosotros aquí. Bueno, es diferente, más se ve bastante también, pero no sabría decir, es parecida, yo digo. Yo te veo bastante asentado por aquí. Bueno, puede ser, no sé, ya veremos lo que dice el tiempo, ya esperamos, pero sí, puede ser que me quede bastante tiempo por aquí, de La momento. danesa tira bastante, ¿no? Bueno, un poquito, pero también echo de menos a mi familia, Bueno, ¿algún saludico que queráis mandar? a toda mi familia, a mis amigos, por supuesto. Bueno, nos vemos, chicos. Venga, hasta luego.